No. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Ya. Entonces, hoy día vamos a seguir con el avance del conocimiento de las bacterias y como vemos aquí en la tablita, vamos a entrar al último de los bacilos gram positivos. Hemos visto hasta el momento todos los cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos, y de los bacilos gram positivos hemos visto el Corynebacterium diphtheria, la Listeria monocytogenes y la anterior clase hemos visto el Bacillus anthracis. Hoy vamos a ver al género Clostridium. El Clostridium tiene varias especies, pero las más importantes son el Clostridium tetani, Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. ¿Qué generalidades son esta familia del género Clostridium? Y hemos dicho que son bacilos grandes, bacilos gram positivos, y estos sí son diferentes de los que hemos visto anteriormente que eran aerobios. Estos, la característica más importante son anaerobios estrictos, o sea que una mínima cantidad de oxígeno destruye a estas bacterias. Poseen esporas que están dentro de los bacilos, por lo cual se ve igual que los otros bacilos que se abultan como un palillo de tambor. Son móviles porque tienen flagelos alrededor del bacilo, es decir, son perítricos. Bueno, estas son propiedades bioquímicas, crecen a 37 grados y lo más característico de estas bacterias, además de que tienen esporas, es que producen toxinas muy importantes que son las responsables de las enfermedades que producen. Vamos a ver que existen varias especies de Clostridium de acuerdo a dónde sea su acción patógena. Por ejemplo, los Clostridium, o sea, las especies del género Clostridium que atacan al sistema nervioso son el Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos, y el Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo. Pero también existen Clostridium que afectan a los tejidos. El Clostridium perfringens, que es el que produce la gangrena gaseosa. El Clostridium novi, que es otro también que produce infección en los tejidos, pero el más importante es el Clostridium perfringens. Bueno, y también existen Clostridium que atacan al intestino, produciendo diarreas. Esos se llaman los enterotóxicos. Está el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Y otros que producen también infecciones que producen pus, por eso se llaman piógenos. También está el Clostridium perfringens y el Clostridium ramosum. De todos estos Clostridium, nosotros vamos a estudiar al Clostridium tetani y botulinum, que son neurotóxicos, y al Clostridium perfringens, que es histotóxico, es decir, produce infección en los tejidos, es enterotóxico, que produce diarreas, y también es piógeno, es decir, que producen infecciones en la piel con pus. Vamos a hablar en primer lugar del Clostridium perfringens, que es histotóxico. Como vemos acá en la figura, produce esta infección a nivel de piel y tejidos blandos, donde se produce la necrosis de la piel y del tejido cutáneo. Fíjense, y a esto se llama gangrena. Todo esto es producido por la toxina del Clostridium, por una toxina del Clostridium perfringens. Este Clostridium perfringens es una bacteria, ya dijimos, las características más importantes son que son anaerobios, que producen esporas y que su mecanismo de virulencia son las toxinas. Entonces, es una bacteria anaeróbica
es un bacilo gram positivo, son inmóviles y forman esporas y se encuentran como microbiota, igual que todos los Clostridium, en el intestino del hombre y de los animales. También se puede encontrar en la zona perianal, en la boca, en el aparato genital femenino y en el ambiente como el suelo, el agua y los alimentos. Por lo tanto, también se encuentra en las carnes que no están bien cocinadas, porque tiene una toxina que es termolábil. Las enfermedades que produce esta bacteria pueden ser fatales. Como vamos a ver, se producen varias enfermedades por esta bacteria, ya que existen 5 serotipos, o sea, 5 clases de Clostridium perfringens. ¿Cuáles son estas 5 clases? Se nombran con las letras del alfabeto, A, B, C, D y E. Pero nosotros vamos a estudiar a estas dos que son las más importantes, el serotipo A y el serotipo C. Esas son las bacterias más importantes del género Clostridium perfringens. El serotipo A produce 2 enfermedades importantes, la que hemos visto a nivel de piel y tejidos blandos, que es la gangrena gaseosa, por eso es histotóxica esta bacteria, y la toxinfección alimentaria, que es una intoxicación alimentaria con náuseas, vómitos y diarrea, que se debe a su acción enterotóxica del Clostridium perfringens. Bueno, esas son las 2 infecciones producidas por el serotipo A. El serotipo C produce una infección mucho más grave a nivel del intestino, que se llama enteritis, porque es una infección intestinal necrotizante, es decir, que puede producir perforación intestinal. ¿A qué se debe que esta bacteria Clostridium perfringens produce esos 3 tipos de enfermedades más importantes? A que tiene 17 factores de virulencia. No solamente tiene 1, 2 o 3, tiene 17 factores de virulencia, de los cuales actúan rompiendo las estructuras o membranas y aumentando la permeabilidad vascular. En este caso, así se produce la gangrena gaseosa o necrosis de los tejidos. ¿Cuáles son estos 17 factores de virulencia? Son 12 histotoxinas. ¿Qué quiere decir? Toxinas de los tejidos, que se nombran con las letras del alfabeto, pero es de letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, ¿no? Ese es el nombre de las toxinas, cómo se nombran a las toxinas. También tiene una enterotoxina, que es la que produce el cuadro diarreico ah, que hemos nombrado anteriormente, que es una intoxicación alimentaria. Pero además tiene 3 sustancias enzimáticas, que es la neuraminidasa, la sialidasa y la hemolicina. Y además tiene un factor metabólico. Bueno, vamos a empezar a describir cada una de estos cuadros clínicos o enfermedades que produce el Clostridium perfringens. Ya dijimos que tiene 12 histotoxinas como factor de virulencia, que se nombran con las letras del alfabeto griego, de las cuales la primera, la más importante, es una toxina llamada toxina alfa. Esta toxina alfa es la principal toxina letal de este Clostridium del serotipo A, que es la responsable del daño que se produce en el tejido. Como consecuencia se produce la gangrena gaseosa. Es decir, que esta toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A destruye las células de la sangre, que son las plaquetas, los eritrocitos, los leucocitos, y además
las células endoteliales y las membranas de las células musculares, produciendo un amplio daño muscular y necrosis, lo cual lleva a un gran edema. Luego tenemos otra histotoxina que es la toxina beta. Esta toxina beta es la que produce la necrosis en el intestino, que es la que produce la enteritis necrotizante, pero es producida por el Clostridium perfringens serotipo C. Como dijimos que habían 5 serotipos de Clostridium perfringens, A, B, C, D y E. Entonces hemos dicho que el serotipo A es el que produce a través de su toxina alfa la gangrena gaseosa y el serotipo C es el que produce a través de su toxina beta la enteritis necrotizante. Luego tenemos esta enterotoxina, que es la que actúa en la membrana intestinal, aumentando la permeabilidad y vasodilatación, lo cual produce movilidad intestinal y provoca la pérdida de agua y electrolitos, produciendo una diarrea acuosa, que es la intoxicación alimentaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 2 infecciones intestinales producidas por este Clostridium perfringens, pero por diferentes serotipos. El serotipo B, que a través de su toxina beta produce la enteritis necrotizante, ese es el nombre de la enfermedad, y el Clostridium perfringens serotipo A, que a través de su enterotoxina produce la toxi-infección alimentaria. Bueno, vamos a describir primero la gangrena gaseosa, que es producida por la toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A. Bueno, la fuente de infección puede ser endógena o puede ser exógena. ¿Qué quiere decir exógena? Generalmente es exógena, que a través de una herida o de una solución de continuidad que tienen los pacientes, ingresa la bacteria que se encuentra en el suelo, porque dijimos que todos estos Clostridium se encuentran como microbiota del intestino del hombre y de los animales. Entonces, cuando se defeca al aire libre, sale la forma vegetativa del Clostridium perfringens, del Clostridium botulinum, del Clostridium tetani. Pero al encontrarse condiciones adversas en el medio ambiente, se transforman en esporo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la tierra? Esporos de estos Clostridium. En este caso tenemos esporos de Clostridium perfringens serotipo A, que ingresan por la vía exógena a través de una herida que se puede haber hecho el paciente, ingresa. O también puede ser a través de la vía endógena. Endógena quiere decir de dentro del paciente, ya que tenemos a este Clostridium como microbiota intestinal. Entonces puede llegar a través de la sangre a producir esta infección a nivel de la piel. Generalmente la puerta de entrada es exógena, es decir, a partir de una herida. Ingresa en la espora, que es la fuente de infección, es la espora que se encuentra en la tierra del Clostridium perfringens serotipo A, contamina los tejidos y como es una bacteria anaerobia, baja el potencial de oxidorreducción, lo que produce tejidos necróticos, sobre todo en pacientes diabéticos y que tienen arteriosclerosis. Ustedes saben que cuando hay necrosis no hay buena circulación, no hay circulación sanguínea, por lo tanto, no llega el oxígeno a los tejidos. Y esto es un ambiente sumamente favorable para que esta bacteria anaerobia prolifere en estos tejidos. Entonces, el esporo que ha ingresado a través de una herida
al encontrar condiciones favorables de anaerobiosis dentro del organismo humano, estos tejidos necróticos, pacientes diabéticos que tienen que tienen insuficiente circulación, entonces estos esporos germinan, se convierten en forma vegetativa, se multiplican en los tejidos y producen la toxina, que es el factor de virulencia. Esa toxina alfa es la que produce la lesión en los tejidos, la necrosis, el edema y el gas. Por eso se dice gangrena gaseosa, provocando la destrucción de los tejidos infectados, no solamente por la toxina alfa, sino también se liberan otras exoenzimas que son fosfolipasas, hemolicinas, colagenasas, proteasas, que atacan a las moléculas constituyentes de los tejidos. Todo esto provoca la putrefacción o necrosis del tejido y eso produce gas. Por eso se llama gangrena gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como vemos acá en la figura, este es tejido necrosado producido por la toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A. Entonces, a este nivel ya hay tejido necrótico, ya no hay circulación sanguínea. Si no se procede a la amputación de este tejido necrótico, la enfermedad sigue avanzando. Entonces, hay que cortar, hay que amputar para que la circulación de la sangre se restituya, llegue oxígeno, se mejore la perfusión sanguínea a este lugar y la bacteria no pueda proliferar, ¿no? Esa es la forma en que se produce la infección gangrena gaseosa. Y es a quién está asociada esta enfermedad, o sea, en quiénes se produce. En pacientes donde ha habido rotura de las barreras cutáneo-mucosas, ya sea por cirugía o por algún traumatismo, es decir, por una herida, ¿no? O también puede ser presencia de enfermedades graves como pacientes diabéticos o con cáncer o con insuficiencia vascular, que son los que producen inmunodepresión o tratamiento con inmunosupresores como por ejemplo corticoides o pacientes que estén recibiendo, pacientes con cáncer que estén recibiendo tratamiento para el cáncer con antineoplásicos, ¿no? Eso produce inmunodepresión. Entonces, esos son los pacientes que son susceptibles a que se produzca esta infección. Y aquí vemos figuras cómo se produce la infección, ¿no? Se produce necrosis del tejido, lo cual lleva a una insuficiencia circulatoria. El curso de la enfermedad es rápidamente progresivo, se produce necrosis del músculo y esto produce una grave toxicidad a nivel de todo el organismo, por eso se dice que es una enfermedad sistémica, lo que afecta al corazón produciendo taquicardia y fiebre. El periodo de incubación es de 1 a 4 días, por eso se dice que es una enfermedad fulminante. Desde que ingresa la bacteria hasta que se producen el primer signo o síntoma puede pasar al día siguiente o hasta los 4 días. Comienzo brusco, primero se presenta un dolor, un fuerte dolor en el lugar de la herida y que progresa en minutos u horas. Se observa alrededor de la herida una piel edematosa con palidez que cambia a color bronce, ¿no? Y avanza muy rápidamente. Luego se produce un exudado, es decir, un líquido de color marrón, cero sanguinolento con olor dulzón. Y al palpar se nota gas. Y si se hace una placa radiográfica de la lesión, también se ven burbujas de gas. Por eso se llama gangrena gaseosa. Bueno, ya hemos descrito a la gangrena gaseosa que era producida por el serotipo A través de su toxina alfa. Ahora vamos a ver la segunda infección que es producida por también el serotipo A, pero a través de otra toxina. Ya no es la toxina alfa, sino es una enterotoxina, porque es una intoxicación alimentaria
al comer alimentos contaminados con esta bacteria, con esporos, sobre todo de esta bacteria que se encuentran en la tierra. Y el serotipo C, que es el que produce la enteritis necrotizante, pero es la toxina beta. Entonces, vamos a hablar primero de la toxinfección o intoxicación alimentaria. Este es un cuadro leve. Es una diarrea, así como vimos, del Bacillus cereus, ¿no es cierto? Es leve, producido por una enterotoxina del Clostridium perfringens serotipo A. Se produce por la ingestión de carne de vaca contaminada con esporos. ¿Y cuál es la clínica del paciente? Dolor abdominal, diarrea acuosa, náuseas, y el cuadro dura de 12 a 18 horas y luego desaparece. El otro cuadro intestinal es mucho más grave. Es un proceso grave porque se produce por otro serotipo de Clostridium perfringens a través de su toxina beta, es el serotipo C, toxina beta, por la ingestión no de carne de vaca, sino de grandes cantidades de carne de cerdo mal cocida. Aquí no es una breve diarrea, no es una simple náuseas, vómitos y diarrea. Aquí se produce también dolor abdominal, pero la diarrea ya es sanguinolenta, hay vómitos. ¿Y por qué? Porque esta toxina produce necrosis y gangrena en el intestino delgado, lo cual produce perforación intestinal y peritonitis. Entonces, que quede claro que la intoxicación alimentaria por el serotipo A través de su enterotoxina es por la ingestión de carne de vaca. Y la enteritis necrotizante, producido por el serotipo C a través de su beta-toxina, es por la ingestión de grandes cantidades de carne de cerdo. Y este cuadro es mucho más grave porque se produce perforación intestinal que puede llevar a la muerte del paciente por peritonitis y posterior sepsis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la infección? Bueno, el diagnóstico más importante es la clínica, ¿no? Es la clínica. Entonces, cuando vemos a un paciente que tenga signos de que puede ser una necrosis de la piel o un paciente, sobre todo necrosis de piel, ¿no? En la gangrena gaseosa hay que solicitar un cultivo, donde vamos a ver la tinción de Gram abundantes bacilos Gram positivos. Como vemos acá en la figura, se ven bacilos Gram positivos, se cultiva en agar sangre. En las infecciones de piel y tejidos blandos, ¿cómo es el tratamiento? Son medidas quirúrgicas con desbridamiento y extirpación, como les decía, ¿no? Hay que amputar. Extirpación de todo el tejido que ha sido necrosado, porque ahí ya no hay circulación sanguínea. Entonces, la bacteria, al ver que no hay circulación sanguínea, no hay oxígeno, hay un ambiente muy favorable porque la bacteria es anaeróbica para que crezca la bacteria. Entonces, hay que extirpar, hay que hacer, hay que sacar ese tejido muerto. Hay que dar antibióticos como la penicilina y una seroterapia, tal como hemos visto en el Clostridium o en el Corynebacterium diphtheria, se da una antitoxina que neutraliza la toxina alfa. Y se puede instilar en el lugar de la herida oxígeno para inhibir al Clostridium, que es anaeróbico, ¿no? Ese es el tratamiento de la gangrena gaseosa, en el caso de la gangrena. Amputar para sacar el tejido afectado, dar antibiótico como la penicilina para destruir a la bacteria que no siga produciendo la toxina alfa, que es la que produce la necrosis, y antitoxina para neutralizar a la toxina circulante e instilar oxígeno en la herida para inhibir al Clostridium. El tratamiento es, en el caso de la toxinfección alimentaria, que es por la ingestión de carne de vaca, que es un cuadro autolimitado,
El tratamiento es sintomático, es decir, reponer líquidos y electrolitos porque es una diarrea benigna, ¿no? Producida por la serotipo A, enterotoxina. En cambio, en el caso de la enteritis necrotizante, que es producida por el serotipo C a través de su toxina beta, entonces ahí, entonces el cuadro es con antitoxina beta para neutralizar a la toxina. Bueno, ya vimos el Clostridium perfringens, que era el que producía un cuadro histotóxico, que es la gangrena gaseosa. También produce cuadros histotóxico y piógeno, ¿no? La gangrena gaseosa es con necrosis del tejido y producción de material seropurulento, y enterotóxico que produce dos cuadros a nivel del intestino. La intoxicación alimentaria producida por el Clostridium perfringens serotipo A, su enterotoxina, y la enteritis necrotizante que es producida por el Clostridium perfringens serotipo C, a través de su beta toxina o toxina beta, ¿no? Hay también otro Clostridium que es enterotóxico, que es el Clostridium difficile. Este Clostridium difficile generalmente prolifera y se produce por el uso prolongado de antibióticos. Entonces, sobre todo la vancomicina, cuando se produce el uso de o clindamicina. Cuando se produce el uso de clindamicina, prolifera el Clostridium difficile y puede producir diarreas. Bueno, ahora nos toca ver dos Clostridium, que es el tetani y el botulinum, que afectan al sistema nervioso, es decir, son neurotóxicos. El Clostridium tetani, que produce la enfermedad llamada tétanos, y el Clostridium botulinum, que produce una enfermedad llamada botulismo. Vamos a ver primero el Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos. Me imagino que ustedes han debido escuchar hablar del tétanos, ¿no? El tétanos es una infección del sistema nervioso central donde el Clostridium tetani es una bacteria que produce una toxina, que es la tétanospasmina, que afecta al sistema nervioso, lo cual produce contracción muscular. Contracción muscular. O sea, afecta sobre todo a los órganos vitales, como los pulmones, produciendo, bueno, los pulmones, el corazón. Entonces, al quedarse contraídos esos músculos y no dilatarse, entonces se produce un paro respiratorio, un paro cardíaco. ¿Por dónde ingresa esta bacteria? Este es el bacilo Clostridium tetani como palillo de tambor, que ingresa solamente, la única vía de entrada es por una herida. La única vía de entrada de las esporas de esta bacteria que se encuentra en la tierra. Ya hemos dicho, ¿y por qué se encuentran las esporas en la tierra? Porque esta bacteria es microbiota del intestino del hombre y de los animales, y entonces al defecar en el aire libre, la tierra se contamina con esta bacteria en su forma vegetativa, que con el tiempo, las condiciones adversas, se convierte en espora, de la misma forma que la gangrena gaseosa. En el Clostridium perfringens, el Clostridium perfringens también ingresaba por la boca al consumir carne de vaca y carne de cerdo, ¿no? Aquí este Clostridium tetani afecta al sistema nervioso y solamente ingresa por una herida, por la vía cutánea. Este Clostridium tetani es un bacilo gram positivo que es anaerobio. Esa es la principal característica, ser anaerobio y producir esporas. Las bacterias son como palillo de tambor. Ya dijimos que habitan la tierra, el intestino del hombre y de los animales como microbiota. ¿A qué se debe que produce el tétanos? ¿A qué produce una toxina? Esta toxina se llama tetanospasmina, que es la neurotoxina. También produce otras toxinas como la tetanolicina y la toxina no espasmogénica, pero ojo, estas dos toxinas no producen el tétanos. La que produce el tétanos es llamada la tetanospasmina, que es una neurotoxina.
que afecta al sistema nervioso. ¿Cómo se produce la enfermedad? El esporo ingresa a través de una herida, que es la puerta de entrada o vía de infección. Ese esporo, al encontrar condiciones de vida favorables en el interior del organismo, germina y se transforma en forma vegetativa. Empieza a liberar la toxina, que es su factor de virulencia, que es la tétanos-pasmina, que es trasladada ya sea por la vía de los nervios a través de los axones hacia la médula espinal o también por la vía humoral, que es la sangre o la linfa, hacia el sistema nervioso central, produciéndose la contracción muscular, que es el tétanos. ¿Cómo es el cuadro clínico del tétanos? Después de un periodo de incubación de 6 a 15 días que la bacteria haya entrado por una herida, generalmente en el pie, pero también puede ser en cualquier parte del cuerpo, se presentan calambres, o sea, la rigidez muscular, la contracción de los músculos, aumentan los reflejos. ¿Dónde empieza la contracción de los músculos? En la cara. Como vemos acá en la figura, se produce la rigidez de los músculos de la mandíbula y a eso se llama trismus, llamado también risa sardónica, donde el paciente queda con los músculos rígidos de la cara y la boca abierta como si estuviera todo el tiempo riendo, ¿no? Y eso provoca esa rigidez, el dolor de los músculos faciales. Existen dos tipos de tétanos, el tétanos localizado y el tétanos generalizado. El tétanos más habitual, el más común, es el generalizado, que como vemos acá en la figura, se produce convulsiones. Este paciente está en terapia intensiva y está convulsionando. Y la posición que adopta se llama opistótonos, es decir, se apoya en los talones del pie y la nuca, produciéndose una convulsión con el cuerpo así en arco, ¿no? Entonces, es la más habitual. La localización es descendente, ya dijimos, primero se contraen los músculos de la cara, produciéndose el trismus, baja por el cuello, produciéndose una disfagia y una rigidez del cuello baja a la espalda. Entonces aparece la risa sardónica y las convulsiones por estímulos, es decir, a este paciente hay que llevarlo a un lugar tranquilo, a una sala de terapia intensiva, en la oscuridad, porque los estímulos como los ruidos, la luz, estimulan a que se produzcan convulsiones fuertes, incluso puede fracturarse. Y como se produce la contracción muscular, este paciente entra en una falla respiratoria porque ya no hay esa inspiración, expiración de los pulmones, quedan solamente contraídos los pulmones y hay una falla respiratoria, lo mismo en el corazón, un paro cardíaco y una embolia pulmonar. En cambio, el tétanos localizado es más raro, se localiza solamente en la puerta de entrada, es decir, en la herida por donde ha entrado la bacteria y se presenta rigidez de los músculos cercanos a la infección. Un ejemplo es el tétanos cefálico, cuando ingresa la bacteria por una herida cerca a la cabeza, que produce parálisis facial y disfagia, pero no produce las convulsiones que estamos viendo en este paciente. Este paciente es el que presenta el trismus o la risa sardónica. Fíjense, aquí tenemos otras figuras donde así comienza la contracción muscular de los músculos maceteros o los risorios Santorini, llamada risa sardónica. Y ahí tenemos el tétanos generalizado. Existe también el tétanos neonatal. Este tétanos neonatal es cuando una madre embarazada no se ha vacunado contra el tétanos, entonces da a luz por parto en un lugar donde no es estéril, no se corta el cordón umbilical con material estéril, sino con tierra, donde tiene esporos de Clostridium tetani, y entonces a través de la vía transplacental del cordón umbilical llega la bacteria al recién nacido y le da convulsiones. Por eso es el tétanos neonatal, para evitarlo hay que vacunar a las embarazadas, hay que administrar
la inmunoglobulina a los recién nacidos, que no se sabe si la madre ha sido vacunada. La atención en el parto debe ser totalmente correcta con todas las normas de bioseguridad y desinfectar cuando nace el bebé la contaminación del ombligo. Siempre el ombliguito hasta que se caiga hay que desinfectarlo con alcohol y airearlo, ¿no? Para evitar que la bacteria, si es que la hubiera, pudiera desarrollar. Ese es el tétanos neonatal. ¿Cuál es el tratamiento del tétanos? Primero, mantener al paciente con medidas de sostén, es decir, cuidados respiratorios para que no se asfixie, control del espasmo de las convulsiones, control de la nutrición. Hay que dar la antitoxina para neutralizar la toxina, que es la toxina antitetánica, y eliminación de los tejidos muertos, o sea, el lugar por donde ha ingresado la bacteria hay que sacarla por una cirugía para restablecer la circulación, sacar el tejido muerto y dar antibiótico como la penicilina, ¿no? Aquí tenemos que el Clostridium tetani es flora normal intestinal del hombre y de los animales, ahí es donde está como microbiota. Entonces, al defecar al aire libre, quedan los esporos de Clostridium tetani en el suelo, que es el reservorio, ingresan a través de una herida contaminada con heces o tierras. Generalmente, ¿quiénes son los más afectados? Los que trabajan con tierra, ¿no? Los agricultores, ganaderos, los de los mataderos, los barrenderos. Y la profilaxis es cirugía de la herida, eliminación de los tejidos necrosados para restablecer la circulación sanguínea. Ya dijimos que hay que dar antibiótico asociado a la inmunización de la vacuna, ¿no? Hay que darla, sabemos que para el tétanos hay la vacuna pentavalente que cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche y meningitis por hemófilus, que se da al segundo, cuarto y sexto mes de vida del recién nacido. Y en la embarazada se coloca la vacuna antitetánica, y a cualquier persona también que se ha hecho una herida y con algún material contaminado se coloca la vacuna antitetánica. Bueno, hemos visto el tétanos, nos falta el botulismo, pero ahorita falta un minuto para que se acabe este Zoom. No sé si alguien yo ya en 10 minutos recién me permite el Zoom volver a invitar. No sé si alguien puede mandar una invitación, por favor. ¿Alguien puede? Para terminar, es poquito lo que nos falta del Clostridium botulinum. ¿Alguien Yo puede? envío, yo envío. Ya. Entonces, por favor, puede mandar al grupo. Yo voy a dejar de compartir porque ya en un minuto se acaba. Hasta que se acabe. El Clostridium botulinum es el que produce el botulismo, que esto es todo lo contrario al tétanos. Este, en vez de contraer el músculo, produce debilidad muscular, lo cual va a llegar a producir una parálisis flácida simétrica descendente. En vez de contraer el músculo, lo deja flácido. O sea que igual se produce una parálisis flácida que va desde arriba hasta abajo, lo cual va a producir también la muerte del paciente por paro cardiorrespiratorio, porque ya no se contraen los músculos. ¿Ya? Ya ahorita se acaba. Y generalmente la bacteria ingresa por la boca a través del consumo de conservas caseras. Esto es lo más importante